Hola familia, hoy les quiero compartir un remedio natural de la abuela que fue muy utilizado en la antigüedad en la medicina natural ancestral y se trata de el clavo de olor, sin duda uno de los reyes en la salud. En este video te voy a compartir cómo se utiliza y cómo se hacen las recetas, cuáles son las enfermedades que cura y previene, cómo podemos utilizarlo para tratar varias afecciones a la vez, qué es lo que tiene el clavo de olor para que nos traiga tantos beneficios a la salud, cuáles son esos compuestos bioquímicos del clavo que lo hacen tan especial y beneficioso para la salud. Te voy a contar también 5 formas de utilizarlo correctamente, en infusión, en macerado, en aceite tópico, en aceite para las comidas, solo masticar clavo y todas esas formas, cómo se hacen correctamente para que funcionen de forma efectiva. Y lo mejor de todo es que lo podemos utilizar a diario. Y es importante que sepas que las increíbles propiedades del clavo de olor que vamos a mencionar en este video están bien documentadas y respaldadas por la ciencia moderna. Numerosos estudios, desde pruebas en laboratorio in vitro y en animales, hasta algunos ensayos clínicos en humanos, han confirmado sus beneficios. El principal responsable de esta potencia es su alto contenido en eugenol. Primero les quiero hablar de su increíble poder para calmar el dolor. Es un anestésico local. Por eso es excelente para calmar, por ejemplo, dolores de dientes o dolores de muelas, o incluso dolores de encía. En este caso simplemente puedes poner 2 clavitos de olor en la boca y masticarlos. Si te duele mucho ese diente, por supuesto, no desde de ese lado. También puedes chuparlo y mantenerlo en la boca 15 minutos. O también puedes colocar unas gotitas en el diente que te duele de macerado de clavo, que más adelante te voy a compartir cómo se hace exactamente esa receta. Para el dolor muscular y el dolor menstrual. Aquí lo puedes usar de forma local, con el remedio macerado. También se puede tratar con la infusión de clavo, que ya te contaré cómo hacerla correctamente. También podemos tratar dolores articulares por su potente efecto antiinflamatorio. En este caso les recomiendo la maceración, masajes con el macerado o la loción que vamos a preparar a continuación. Combate infecciones y desequilibrios, porque es un potente antimicrobiano. Tiene propiedades antibacteriales, antivirales y antifúngicas. También es desparasitario. Esto quiere decir que puede ayudarte a combatir desde un resfriado común hasta infecciones más persistentes. Es excelente, excelentísimo para la cándida, el hongo cándida. Si tenés exceso de cándida en el organismo, el clavo es excelente para combatirla. Y como les decía, también tiene un poderoso efecto antiparasitario. Luego les voy a contar cómo se prepara y cómo se hace el tratamiento para desparasitarse. Pero sus bondades no terminan ahí, sus componentes actúan a un nivel más profundo. Es un antiinflamatorio natural muy potente. Esto es clave para reducir la inflamación crónica en el cuerpo, que es la raíz de muchas enfermedades. Es un excelente aliado antidiabético y para azúcar en sangre. El clavo de olor se ha estudiado por su capacidad para reducir los niveles de azúcar en sangre. Se ha observado que ciertos compuestos del clavo pueden imitar la acción de la insulina, promoviendo una mayor captación de glucosa por las células. Por esto es un buen apoyo cuando hay prediabetes o para personas que tienen diabetes tipo 2. Por supuesto, siempre como complemento y bajo la supervisión de tu médico. Es un excelente digestivo también. Si sufres de muchos gases, hinchazón o indigestión después de comer mucho, la infusión de clavo va a ser un alivio casi que inmediato. Es un poderoso antioxidante, combate los radicales libres, que son, ya sabemos, los responsables del envejecimiento en el cuerpo y de muchas enfermedades. Va a proteger nuestras células y nos va a ayudar a mantenernos jóvenes y saludables. ¿Y qué es lo que lo hace al clavo tan especial, potente y con respaldo científico? El componente estrella es el eugenol. Este compuesto bioquímico es el responsable de las propiedades y los mayores beneficios del clavo. Pero además el clavo contiene otros componentes fenólicos y flavonoides que actúan en sinergia potenciando todos sus beneficios. Es la combinación de todos estos elementos lo que lo convierte en un botiquín natural en sí mismo. Además, aporta nutrientes importantes como la vitamina K, el manganeso, la vitamina C.
y en menor proporción calcio, magnesio y potasio. ¿Conocías todos estos beneficios del clavo de olor? Contame en los comentarios, si ya lo conocías, cómo lo utilizás. Y como ya saben, para apoyar este tipo de videos, para que lleguen a más personas toda esta información tan valiosa, simplemente tienen que dar un like, un dedito arriba, dejar un comentario, es muy positivo, y por supuesto compartir estos videos. Y quien quiera estar al tanto de todos estos videos, estar actualizado y que te llegue rápidamente, suscríbanse al canal. Bueno, y ahora vamos a las recetas de estos remedios tan importantes. Vamos a hacer ahora el tratamiento de desparasitación. Para este tratamiento vamos a necesitar un morterito y 10 clavos. 1, 2, 3, 4, 5. Hay unos 10 clavitos más o menos. Y estos los vamos a moler muy bien. Moler el clavo aumenta la superficie de contacto, permitiendo una mejor extracción de los compuestos activos. El eugenol presente en el clavo de olor tiene propiedades antiparasitarias comprobadas en estudios in vitro y en animales. La medicina tradicional y la herbolaria usan clavo de olor para este fin y han demostrado que actúa contra diversos tipos de parásitos, incluyendo algunos protozoos y helmintos, gusanos. Lo que vamos a hacer es tomar de esto que preparamos media cucharadita, un poquito menos, es una cucharadita chiquita, colocamos en una tacita y le agregamos agua hirviendo. Esta agua está hirviendo. Y así la vamos a dejar reposar 10 minutos. 10 minutos exactamente. Y de esta tacita nos vamos a tomar una todos los días durante 14 días. Se toma en ayunas. Picantón, muy rico. Ese es el tratamiento de desparasitación y la forma de hacerlo correctamente. Si tengan en cuenta que no se puede asegurar que sirva para todo tipo de parásitos o para infestaciones severas. Es tradicionalmente usado para ayudar a combatir los parásitos o para apoyar la desparasitación natural. También se suele utilizar combinado con otras hierbas desparasitadoras. Haciendo un paréntesis en este video, lo que sí les puedo recomendar para hacer una desparasitación más profunda, si es lo que quisieran, es el método 5×5 de jugos de zanahoria del Dr. Ludwig Johnson. Les dejo por acá una tarjetita, o por acá, no sé por dónde sale, si quieren ir a ver un video donde se explica cómo se hace ese tratamiento. Y si no, directamente pueden ir al canal de Ludwig Johnson, que lo tiene en Instagram. Realmente es muy efectivo su tratamiento 5×5 de desparasitación. Y en caso de una infestación severa, por supuesto, ahí tendrías que seguir un tratamiento médico. Y por supuesto tener mucha precaución en niños pequeños, en embarazadas, en mujeres en la etapa de lactancia. De todas formas, al final del video vamos a hablar de las contraindicaciones. Más bien de lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como cosas normales, por ejemplo, como si podemos llegar a ser alérgicos a algún compuesto, hay que hacer pruebita de parche, como cualquier remedio natural. Pero eso se los digo al final del video. Para hacer la infusión de clavo, que podemos tomar diariamente todos los días sin interrumpir, sin ningún problema, la hacemos de esta forma. Vamos a utilizar de 3 a 5 clavos. 3 o 5, ¿sí? O 4 o 5, perfecto. Los clavitos y los colocamos en una taza y le agregamos, una taza de 200 mililitros de agua. Y así lo vamos a dejar 10 minutos reposando. Van a ver que se va a tornar de un colorcito más marroncito el agua. Si queremos que tenga mayor efecto, lo que vamos a hacer es tomar 3 clavitos. Ponemos los 3 clavitos en el mortero. Los molemos muy bien. Y esos 3 clavitos los ponemos en la taza con 200 mililitros de agua. Lo que hace molerlo es que permite una mejor extracción de los compuestos activos del clavo.
y tienen casi que instantáneo. Está caliente todavía. Ahora vamos a preparar el aceite de clavo para condimentar tus comidas diariamente. Para hacer esta receta de aceite de clavo de olor, por ejemplo, yo voy a utilizar una botellita reciclada donde me vino vinagre de manzana orgánico y viene con este sistemita que está bárbaro para el aceite. Vamos a contar unos 10 clavitos más o menos, en lo posible que tengan la cabecita. 1, 2, 8, 9 y 10, más o menos, uno más, uno menos, no pasa nada. Ponemos en la botella. Y a esta cantidad de clavos le vamos a agregar 200 mililitros de aceite de oliva. Agregamos tapita. Este aceite lo pueden utilizar ya a la semana, lo pueden utilizar. Es de uso diario, lo pueden poner en las ensaladas, en una comida que quieran condimentar. Siempre se usa en frío y a medida que va pasando el tiempo va a ir potenciando su sabor y también sus beneficios. Algo que a mí me gusta hacer mucho para darle más sabor y más propiedades es agregarle a este aceite 2 ramitas de romero fresco y queda un sabor exquisito. Y aparte nos queda un aceite medicinal de uso diario. Ahora vamos a hacer uno de mis remedios naturales favoritos, que es el macerado de clavo de olor. Para ello vamos a necesitar un frasco que se cierre herméticamente, clavo de olor por supuesto, y aceite de oliva prensado en frío en lo posible, 200 mililitros. Les recomiendo que lo hagan con aceite de oliva. No se puede utilizar ni aceite de girasol, ni aceite de maíz, ni ninguno de esos que conseguimos en el supermercado fácilmente. Esos no, porque realmente no son buenos para la salud. Vamos a utilizar 3 cucharadas soperas, pero bien colmadas. Esta es una cucharada sopera grandecita, ¿no? Miren qué grandes que son. Y 3. Y vamos a agregar los 200 de aceite de oliva. Tapamos. Este frasquito, así como está, lo llevamos a un lugar oscuro, fresco y seco. Otra posibilidad es cubrirlo con un papel o usar un frasco oscuro para que no le dé la luz. Y lo vamos a tener macerando 6 semanas como mínimo para tener un efecto potente. Si lo necesitan de urgencia, lo pueden dejar como mínimo 20 días. Ahí ya se puede empezar a usar, ya vamos a sentir los efectos. Pero si quieren que sea realmente efectivo, tiene que ser 6 semanas en adelante. Recién en ese tiempo vamos a tener el resultado de este remedio eficaz. Esta maceración la pueden utilizar, por ejemplo, cuando tienen algún dolor muscular, por ejemplo, se coloca y se hacen masajes. También para calambres, para molestias articulares. También cuando hay dolor de cabeza por tensión, se puede poner en las sienes y masajear las sienes o en la parte de la nuca. Este aceite macerado también va a ayudar a reducir la inflamación en la zona que te coloque. Por ejemplo, en el caso de esguinces, de torceduras, en el caso de dolor por procesos inflamatorios, por ejemplo, cuando hay un dolor menstrual se puede poner en la zona y hacer masajes y va a ayudar y va a calmar muchísimo el dolor. También te va a ayudar para picaduras de insectos, por ejemplo. Va a aliviar la picazón y va a desinflamar la zona. También te va a ayudar para micosis cutánea o de uña. Lo podés colocar allí un poquito si tenés una uña con hongo y pasarle un cepillito con el aceite, y esto hacerlo todos los días, 3 veces en el día, te va a ayudar muchísimo a matar el hongo. También para acné y pequeñas infecciones cutáneas. Y siempre tener en cuenta que vas a tener que hacer una prueba de parche, ¿no? Que se pone en una pequeña zona, por ejemplo puede ser acá, y se deja 24 horas, y si no haces ningún tipo de reacciones, que no tenés alergia a ninguno de esos componentes del clavo de olor o del aceite de oliva o de los que vayamos a utilizar para los remedios naturales. Esto háganlo siempre que vayan a utilizar un remedio natural por primera vez.
Secretitos más que les quiero compartir y 2 buenas ideas. Al té, si le quieren dar un mejor sabor o unos toques distintos y queda exquisito, le pueden agregar una ramita de canela y jengibre y les va a quedar increíble. También le pueden agregar una media rodajita de limón. Todo eso va muy bien y potencia este remedio. Y esta es para argentinos y uruguayos. Le pueden colocar 5 clavitos en el agua del mate. Qué mejor receta que esa. Si bien el clavo de olor es un regalo de la naturaleza, es fundamental utilizarlo con precaución. Ahora vamos a ir a la parte de contraindicaciones o precaución más bien. ¿Quiénes van a tener que usar el clavo de olor con precaución o bajo supervisión médica? El eugenol, que es el principal compuesto del clavo, puede tener un efecto anticoagulante, ralentiza la coagulación de la sangre. Entonces, si estás tomando medicación anticoagulante o algún otro fármaco que afine la sangre, no será conveniente que utilices el clavo, o al menos que lo utilices con tu médico, asesorado por tu médico. Personas con enfermedades hepáticas o renales graves, tampoco. Personas, por supuesto, con trastornos de la coagulación como la hemofilia, tampoco. También en caso de que te vayas a tener una operación, una cirugía, tampoco utilizarlo. Cuando sos alérgico o solés tener sensibilidad, también hacer la prueba de parche que antes les mencioné. Y por supuesto para personas embarazadas, en época de lactancia, para niños pequeños, bebés, no utilizarlo sin consultar a tu médico. Y aunque no lo mencioné en mis remedios naturales que les compartí, si llegan a utilizar el aceite esencial de clavo de olor, recuerden que nunca debe ingerirse directamente, ni usarlo en dosis elevadas sin supervisión. Bueno, seguramente cambia un poquito el sonido, que es sin batería en el audio, no hay ningún problema. Ya llegamos al final, así que prueba superada. Quería compartir hace mucho este video con ustedes, así que espero que les guste muchísimo y otra vez los invito a apoyar este tipo de contenido dejando un dedito arriba, un like, dejando tu comentario sobre qué te pareció, sobre si ya conocías el clavo de olor o si tenías alguna forma diferente de utilizarlo, compartiendo los videos, por supuesto, suscribiéndote al canal, todo eso es de gran ayuda y es muy sencillo de hacer. Les mando un beso enorme, un abrazo fraterno y hasta la próxima.